Díaz fue su gran debilidad al momento de estar en el poder. Sí, Rodolfo, quiero tantito abundar sobre esto que dijo Alejandro. Sí, hay una cosa que es muy propia de los historiadores, que es la periodización. Es decir, de alguna manera un poco subjetiva, pero bien argumentada. Un historiador dice cuándo empieza un periodo y acaba otro. Entonces es más o menos consensado que la revolución empieza con Francisco I. Madero en 1910 y acaba más o menos en 1920, aunque tal vez esa podría discutirse por qué acaba ahí, si de todas maneras el conflicto entre facciones, entre villistas y carrancistas, pues ya acaba como por el 15 ahí en el Bajío y después ya es como una pacificación del villismo. Pero lo que sí también es un hecho es que finalmente Madero derriba a una dictadura de Porfirio Díaz, que derriba las reelecciones de Porfirio Díaz. Y una cosa que es que a mí no me deja de sorprender todavía el día de hoy, es de que finalmente lo que provoca la caída de Porfirio Díaz es que tanto Pascual Orozco como Francisco Villa desobedecen las órdenes de Madero y toman Ciudad Juárez. Y entonces, al tomar Ciudad Juárez, el régimen se espanta. Claro, eso aunado a de que los zapatistas también estaban muy fuertes y estaban cerca de la capital. Pero en ese momento, Porfirio Díaz decide renunciar y de alguna manera el país se perfila hacia un lugar incierto. Y perdón por la analogía, pero es para podernoslo imaginar, es como si después de que el ejército zapatista tomara San Cristóbal de las Casas, el régimen hubiera renunciado. El presidente hubiera renunciado y entonces quién sabe qué hubiera pasado. Pero entonces de alguna manera se desata, se va el presidente Porfirio Díaz y se queda Madero, como quien dice, frente en medio del antiguo régimen que va a llevar al único golpe de Estado que yo creo que nos dejó vacunados, ese golpe de Estado para todo el siglo XX, en un siglo que fue caracterizado en América Latina por golpes de Estado. Y ese es un primer, yo creo, saldo de la revolución positivo, que es el que haya arraigado el republicanismo, que haya arraigado la idea de la república, porque finalmente la oposición que va a venir a Huerta va a ser de 3 estados, en los cuales ya durante el maderismo había habido como gobernadores más o menos maderistas, ¿no? Que son Coahuila, Chihuahua y Sonora. Y de esos 3 estados surgen 3 ejércitos que van a estar casi en competencia por ver quién llega primero a la Ciudad de México. Pero de alguna manera es a partir de los estados, de los gobernadores, de los congresos locales, de donde se protege a la República. Y yo creo que ese es un primer saldo positivo de la revolución. Oye, Rodolfo, ¿y cuáles son estos grandes ideales que le dan forma a la Revolución Mexicana? Sí, pues son varios y depende un poco también, porque en este proceso de revolución que nos ha relatado aquí Alejandro, de alguna manera es una gesta de gestas. Es una gesta grande o un periodo que queremos llamar revolución, pero en la cual hay muchas gestas distintas y de alguna manera cada una lega un ideal o un valor. Entonces, obviamente, la gesta de Madero es la gesta de los derechos democráticos. Sobre todo es el derecho al sufragio y es la democracia y la libertad de expresión, muy parecidos a los derechos universales del hombre. Y, por ejemplo, tenemos también a Zapata, que nos va a dejar el derecho de los campesinos a la tierra, ¿no? Zapata es todavía hoy, yo creo, un héroe no solamente nacional, sino internacional. Es un ícono de muchas luchas del mundo y yo creo que simboliza la lucha de los oprimidos, la lucha de la justicia y la lucha de los que son sometidos. Y ese es otro valor que también que nos legó Zapata. Y el propio Venustiano Carranza la lucha es el valor de la constitucionalidad, la importancia de la república, la importancia de la constitución, y finalmente los constituyentes del 57 nos dan la importancia de la educación, la importancia otra vez de la tierra, la importancia de los derechos laborales
y el Estado laico. ¿Un comentario sobre esto? Sí, claro. Bueno, de la primera idea que dijo Rodolfo, que me parece muy interesante, pensando en este momento en el que Villa y Orozco pasan sobre la autoridad de Madero, que era el jefe de la revolución, y ellos por sus pistolas toman Ciudad Juárez, ¿no? Ven titubear a Madero y ellos van y toman Ciudad Juárez. Más allá de lo anecdótico, yo creo que un historiador ahí puede ver, yo creo que es un muy buen ejemplo que utilizó Rodolfo. Hay un historiador puede ver como un historiador puede hacer como varios cortes en la historia, ¿no? Ya habiendo pasado el tiempo uno puede analizar y uno podría ver, bueno, por una parte está este suceso, la coyuntura, el momento, ¿no? Que uno podría hablar de la personalidad de Pascual Orozco y de la personalidad de Villa, y con eso podemos hablar días enteros de forma muy interesante. Pero hay otra cosa que yo quisiera resaltar. Como ocurre en muchas revoluciones modernas, en realidad hay varias revoluciones, ¿no? Está por una parte esta revolución liberal, esta que mencionaba Rodolfo, la revolución liberal de Madero, que le reclama a Porfirio Díaz sus continuas reelecciones y por lo tanto que le reclama al porfiriato haber abandonado el ideal liberal, ¿no? De elecciones libres, etcétera, del sufragio efectivo, que después podríamos retomar como parte de los derechos humanos. Pero está otra revolución que se echa a andar al mismo tiempo, que bueno, resumiendo quizá de forma un poco caricaturesca, podemos decir la revolución popular. O sea, el conflicto arriba, el conflicto entre las élites, desata otros muchos conflictos sociales que han estado allí incubándose en todo el país, y entonces vienen una serie de rebeliones sociales que no están pensando tanto quizá en las elecciones libres, no están pensando tanto en los derechos humanos, sino que están pensando en el problema agrario, están pensando en el problema de la tierra, están pensando en cómo equilibrar el poder de los hacendados o del cacique local, ¿no? Y que todas estas cosas sin duda fueron transformando la sociedad de ese entonces al actual, ¿no? 100 años, 1910-2010, 100 años de transformaciones. ¿Cuáles podrían platicarnos ustedes de que fueron o de que han sido a lo largo de estos 100 años las grandes transformaciones sociales de México? Sí, pues hay transformaciones en todos los ámbitos, ¿no? En lo político está, gracias a Dios, el ideal de Madero, ¿no? La no reelección. También hay muchos nuevos actores que emergen políticos a partir del suceso, como son los propios gremios, los propios sindicatos, los propios campesinos. Un ejército popular, afortunadamente, ¿no? Un ejército que antes era, que antes respondía a la aristocracia, al dinero, a las familias más acomodadas, ahora es un ejército que se abre a todas las capas sociales y que además es la meritocracia la que permite ascender dentro del ejército. Y también abre la política como ascenso social, ¿no? Cualquier persona puede un poco, dadas sus cualidades personales, pues meterse a la política y de alguna manera ascender. Más todas las instituciones que surgieron a partir de la revolución. En lo económico tenemos por fin el fin de la hacienda como modelo económico. Era un modelo que venía desde el virreinato y que no había sido tocado ni con la independencia ni con la reforma, ¿no? En lo social, pues tenemos ya es importante ahora que el régimen procure el bienestar de los obreros y los campesinos, ¿no? Eso antes no era un programa de gobierno, eso antes no era una preocupación de los gobiernos. Ahora procurar el bienestar de los ciudadanos, procurar el bienestar de los campesinos y de los trabajadores es una de las motivaciones, o cuando menos es una de las banderas. Luego también hay una revaloración de lo nuestro, ¿no? En el régimen de Porfirio Díaz se llega a decir que hay que traer migrantes porque incluso un migrante vale más o varias personas más que mexicanos, y lo importante es la moda europea, y ahora a partir de la revolución hay una revaloración tanto de lo indígena como de nuestro pasado prehispánico, ¿no? Y grandes, y ahí tiene uno pues a todo el movimiento muralista, y también pues las creaciones tan importantes de Lázaro Cárdenas del INAH y del INI, ¿no? Del Instituto Nacional Indigenista.
Me están comunicando que ya tenemos muy poquito tiempo, desgraciadamente el tiempo aquí se va volando, pero rápidamente, en muy poquitas palabras, si yo les preguntara, bueno, ¿y qué pendientes dejó o qué pendientes tenemos todavía a 100 años de la Revolución Mexicana? Alejandro, Bueno, Rodolfo. ahí yo diría que indudablemente transformaciones ha habido muchas, solo que yo sería menos optimista. Indudablemente habría que poner en el haber de la revolución, por ejemplo, instituciones como el Seguro Social, instituciones como la Universidad Nacional, ¿no? La legislación obrera, la reforma agraria, que pese a todo, yo creo que implicó un cambio y ascenso social de muchas capas sociales en México. Sin embargo, a 100 años yo creo que estamos en una situación que también podríamos comparar con el fin del porfiriato, ¿eh? Yo creo que México sigue siendo, pese a su revolución, sigue siendo un país oligárquico, sigue habiendo una escandalosa diferenciación social, una gran distancia social entre ricos y pobres, ¿no? Ese es un gran problema en México, la desigualdad sigue siendo uno de los inmensos retos. Y yo creo que dentro del pensamiento de muchos de los revolucionarios hay muchos mecanismos y hay muchas tradiciones a las que las clases dirigentes mexicanas podrían acudir para adecuar los nuevos tiempos a la nueva sociedad mexicana, ¿no? Es decir, entonces, bueno, retos yo creo que sigue habiendo muchos, sigue siendo, la revolución en cierta medida nos cuestiona nuestro presente, ¿no? Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo de televisión es muy poquito y Claro. el tiempo de a fondo también. No queremos despedir la transmisión sin antes agradecerle a Alejandro Pinet y a Rodolfo Jiménez que nos hayan acompañado el día de hoy a hablar sobre la Revolución Mexicana. Y a ustedes, amigos que nos ven a través de sus pantallas en el canal del Congreso, agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de esta transmisión. Mantener contacto con ustedes es muy importante con nosotros. Por favor, si tienen algún comentario, no duden en hacerlo a través de los números y el correo electrónico que está apareciendo ahora en sus pantallas. Muy buenas noches y nos vemos en la siguiente transmisión de A Fondo. Buenas tardes. Muchas gracias.